pero es una buena foto. Bienvenida. Hola, Hola, Ana. chicos. Hola. A ver, ok, acepto que tengo que ir al cirujano plástico entonces. A ver, mirá así de costadito, así como mirando al sol. Sí, sí, y no fue hace mucho, esto fue hace 3 años, es una foto de hace 2, 3 años. El tema ha sido que pues el tratamiento médico y la medicación siempre obviamente afectan mucho. Pero te ves más joven ahora. Bueno, Así. mentir es malo, hijo mío, mentir es malo. Me tires mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ana, ¿qué tal? Bien, bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Ah, genial. Qué linda foto. Súper linda. Sí. A ver, ponete a Alan así mirando de costado y ahí quedas igual. Sí, me pongo de costado. Ajá. Y sin anteojos. Ahí está. Bueno, ahí es como que te estás superponiendo, pero un poco. Ahí va. Bueno, sí, a ver, a la par, es que no veo lo que estoy haciendo sin anteojos. Acuérdate que yo sin gafas no veo pero ni al perro. Y no sé hacia dónde está la foto. Bueno, por suerte fue un buen fotógrafo, yo creo, que le puso 500 filtros. Ay, si les contara que cuando tenía la edad de ustedes trabajaba en modelaje. Buena pregunta. ¿Ah, sí? Eso, espérate, quiero hacer esta pregunta porque capaz que alguien más también la tenga. ¿Cuántos años tenés, Alan? Porque tantos comentarios. Tampoco son Bueno, una señora déjame- que no le puedes preguntar. Voy por café, espérate un segundo. Nos deja con... ¿Hacemos apuestas? A ver, lo pongamos en el chat ya que no puede ver. Vale, que se quiten las gafas. A ver, tiqui, tiqui. Mm. Yo le mando. Bueno, a ver este número. 60. O sea, vale, ok. El chiste es que no le dijera a Jesús. Ok. Vale, esperamos 5 minutitos a ver si entran los demás. Dale. Y le damos. Ana, tú estudiabas o trabajabas psicología, ¿verdad? Estoy ¿Puede ser? estudiando profesorado de psicología. Ah, profesorado. ¿Eso quiere decir que ya tienes la carrera? No. O sea, es un Ah, ok. profesorado nada más para enseñar psicología. ¿Qué motivos te impulsaron a coger esos estudios? Es mi tercer carrera. Wow. Primero empecé en periodismo. No me gustó en verdad, no era lo que yo pensaba. Tenía todas esas ansias de cambiar el mundo y todo eso. Ujú. Luego entré en ciencias de la educación, pero no pude seguir. No pude seguir porque tuve que cuidar a mi tío que estuvo muy mal. Así que bueno. Ok, y ahora sí que puedes seguir con esta. ¿Qué año vas? Creo que ahí se cortó. Esa pregunta en Argentina es como sensible. Ah, sí. ¿Los motivos? No, o sea, en Argentina, bueno, creo que hay como muchas cosas que son como muy positivas y otras que tal vez no tanto. Pero de las cosas muy positivas de Argentina, por ejemplo, es la educación y la salud, que son públicas y accesibles para todo el mundo, incluso para extranjeros. La otra vez comentaba a alguien de Chile que vino a pasar vacaciones en Argentina y lo tuvieron que internar y operar de pancreatitis. Que en Chile hubiera sido carísimo y capaz que se hubiera muerto. Y en Argentina lo hizo y se recuperó y fue todo excelente y no tuvo que pagar ni un solo peso. Después comenta que luego consiguió datos e hizo una transferencia bancaria al Hospital de Argentina en agradecimiento. Pero en Argentina puede venir cualquier persona, extranjero, nacional, no te piden como esos datos y te brindan toda la atención de salud sin ningún costo. Y bueno, y la educación también. Hay educación pública y gratuita, pero hay universidades públicas y escuelas públicas que hacen que
que cualquier persona que quiera y que sienta el deseo y la motivación, digamos, y su vocación lo puede hacer, puede estudiar. Hola Santi. Buenas. Eso ¿Cómo surge andan? desde, bueno, un poquito más antes que empecemos, surge desde una de las presidencias históricas de Argentina más conocida fue Sarmiento. Entonces Sarmiento es el que viaja a Estados Unidos, viaja por Europa y todo el mundo y como que trae muchas cosas de eso a Argentina. Y bueno, eso hizo que Argentina, si bien en ese momento tenía un alto índice de analfabetización, fue el primer país, bueno, se dice que es el primer país en el mundo que expande tanto la cultura y la educación y hace que, finalmente eso no lo ve Sarmiento, pero años después, incluso 30 años después, Argentina termina siendo la quinta potencia mundial, gracias a que se le enseña a toda la gente abiertamente a leer, a escribir, a que sea gente, digamos, culta. O sea, que la escuela sea algo accesible para todo el mundo y no solamente para gente que tiene como muchos recursos para pagar su educación. Y bueno, y así estamos. Bueno, esa es de las cosas buenas que podemos decir. Ay, qué bueno. Y a partir de que sea pública y gratuita, ¿qué más os gusta de la educación de Argentina? ¿Es que consideráis que es buena? Sí, sí es muy buena. Lo único que sí, los exámenes finales estaría bueno que no hubiera. Que eso hay en Argentina, no hay en otros lugares del mundo. No, en Porque las España tenemos. alternativas. No, pero el examen final es como que estudias toda una materia, la tenés que aprobar y finalmente cuando la aprobaste la tenés que volver a rendir toda de vuelta. No sé si... Todo en un examen. ¿Y Sí. qué pasa? O sea, si no apruebas el examen, no podéis aprobar. Y la depende, o asignatura. sea, tenés 3 chances. Si no la aprobas la tercera, tenés que volver a cursar toda la materia de vuelta. Y lo tienes que aprobar. Ah, eso es una mierda. Sí, lo malo de eso es también que existen las famosas correlativas, que es que una materia va encadenada de otra materia. O sea, de que si rendiste mal el final de una, capaz que a la otra no la podés cursar o no la podés rendir. Vale. O sea que directamente te bajás en 2 materias muchas veces. Eso es Ya, lo te malo entiendo. también. Ok. ¿Y creéis que este examen final aumenta la efectividad del aprendizaje? ¿O simplemente para una Se criba? supone que es para eso. Se supone que es ¿Y como tú para qué crees, Ana? verificar, bueno, a ver si han aprendido en realidad todo lo de los parciales, todo lo de las clases teóricas, prácticas y todo eso. Pero muchas veces es muy depende del profesor también. Porque depende del profesor que te toque, porque puede ser uno de los profesores hermosos, divinos, que la materia la lleva al día, que te ayuda, que comprende y que también hace de que uno lleve la materia como corresponde y que pueda también no solamente decir cosas de la materia, porque es muy básico eso, sino poder relacionar todos los puntos de vista. Ya. Pero hay otros Entiendo. profesores que tienen una mirada mucho más tradicionalista y se dejan llevar mucho por lo que es la memoria. Ok. Y eso, No, bueno, no están horrible. dispuestos al cambio. claro. Siguen en un método tradicional. Ok, Sí. deberíamos darles el libro. Ah, Javier. Esos son los que le tocan a Facu, los que no quieren cambiar. Eso todos. Y los que tienen manía, todos los profes tienen manía, Facu. Sí. No todos, o sea, tampoco podemos generalizar. No todos. Cada maestrito con su librito, como dicen, ¿no? Como... ¿Qué quiere decir eso? Y que cada profesor tiene como su metodología y en base a eso Ah, hay distintos ok. factores que van a afectar. Bien, Ok, pues ¿empezamos o qué? vale, vamos. ¿Listos? Sí. Dale, no traigo síntesis preparada. ¿Alguien está dispuesto a hacerla? A ver. Mirá que yo no hice síntesis esta vez porque para que después no me digan que no sé. Y de hecho, mira, anoté a propósito, Javier. mirá la cara. Activa tu cámara, Javier. Mira, en un cosito, en un papelito de saquito de té, a propósito, hice mis anotaciones para asegurarme que no me iba a explayar mucho. Fue como No. una técnica que dije a propósito. Eres Porque la otra vez muy era como bueno. una hoja de los dos lados y ya vimos que lo que pasó. Así que Ok, bueno, vamos a hacer memoria. ¿Hasta dónde era, Facundo? en la versión de papel, página 161. Uf. Ok.
Bueno, O si sea, no, y en una capítulos. mega síntesis así como muy sintética, pero saltándome muchos puntos. O sea, como hablamos en capítulo 2, lo principal es neuroplasticidad. Entonces, cuando dice, cuando es esto que dice que vamos esculpiendo nuestro cerebro y cómo con cada acción que vamos haciendo, por ejemplo, cuando analizan el saxofonista o alguien que, bueno, eso, que toca un instrumento musical, cómo en su cerebro las conexiones que tienen que ver con movimiento de dedos y de boca y demás están como determinadas de tal forma, como lo vimos en capítulo 1, este cableado que se va haciendo en el cerebro. Pero a esto le llama la plasticidad. Entonces hace mucho hincapié en este capítulo sobre cómo sí podemos cambiar, aunque estemos muy avanzados en edad, el cerebro humano tiene la capacidad de cambiar. Y aquí lo va ahondando más en este concepto. También habla sobre aprender algo distinto, sobre aprender algo. Y aquí es donde sí me quedé pensando, que él dice que aprender, que pone el ejemplo del abogado. Si el abogado lee sobre una nueva ley que salió, es como que no lo considera como aprendizaje. Pero si toma clases de tango o algo que nada que ver con lo suyo, es como que considera ese aprendizaje porque el aprendizaje lo considera más cuando es un nuevo concepto, como un cableado distinto. Pero bueno, si es una modificación del código penal, sí sería un aprendizaje. O el código civil y así. Y bueno, también hace mucho hincapié en la neurogénesis, que dice que a diferencia de lo que muchas veces se pensaba, que el cerebro ya está y son las neuronas que tenés y si te las mataste jodiste, habla sobre esto de que siempre se pueden ir cambiando, siempre pueden ir naciendo nuevas neuronas y que esto pasa con el aprendizaje. Y en el capítulo 3 lo que empieza hablando del sistema de valores me gustó bastante, que tiene que ver con lo que hemos hablado, te acordás con Jesús en otras ocasiones, sobre cómo en base a nuestros valores accionamos las demás cosas en la vida. Y otras veces también hablamos de plantear, o sea, que el planteamiento de metas y objetivos, que esto lo hablamos con el libro anterior, que en vez de metas y objetivos uno se puede plantear también valores, y que los valores es lo que terminan conduciendo a lo que finalmente terminas logrando, como que es algo más inmutable, eso sí. También habla de la relación entre mente y cerebro, habla del put pause, que es como poner pausa, entonces hacer, y ahí no lo menciona, pero yo le ponía esta comparación, viste, onda, la vida es como andar en bicicleta, esas frases tipo positivas, onda, la vida es como andar en bicicleta, si no pedaleas te caes y qué sé yo. Pero yo digo, y acá es como, onda como hace Javier cuando es como que saca la estructura, ¿no? Digo, bueno, pero de vez en cuando también está bueno parar, que bueno, en el libro está bueno que justo lo comenta. O sea, yo lo asocio con esto que pensaba. Está bueno también parar, hacer pausa, analizar, y en base a ese análisis de la pausa que surge, esa autoobservación, es donde se puede hacer el cambio. Pero es como querer ir haciendo el cambio mientras se va modificando, no es que no se pueda, pero en el libro sí sugiere esta pausa. Y también habla de, en el siguiente, bueno, eso no sé cómo se llamaba, pero hablaba del entrenamiento de la voluntad. Y esto lo asociamos con, o sea, el capítulo 2 y 3 lo elegimos juntos, que capaz que Alan nos puede comentar un poco más. ¿Cuáles números? Alan vio los números. Bueno, ahora Alan nos comenta. Alan, ¿viste cuando en el libro habla mucho sobre ir esculpiendo? Hace mucho ese ejemplo de esculpir. Nosotros creo que en el primer encuentro hablábamos un poco, y antes en el libro anterior habíamos hablado de esto de construir la mejor versión de uno. Y hicimos la analogía con esta del hombre que se esculpe a sí mismo con el mazo y el cincel. ¿Podrías comentar un poco más sobre eso? ¿Y por qué yo? Y porque tenés como mucha experiencia y conocimiento. Porque lo dijo Facu. Sí, solo porque lo dijo Facu, estoy de acuerdo. Está bien. Alabado sea Facu. Alabado sea. No. Pasemos que hay un concepto, aunque es una imagen y es todo una situación que nos lleva a una representación gráfica de algo. El esculpir al ser humano viene del ejemplo bíblico en donde Dios cogió el barro y ese barro fue moldeado. Se asemeja al mismo tiempo a nuestro carácter y se relaciona con toda nuestra esencia, porque somos en sí una pelota de barro, una piedra como tal, con algún tipo de figura que depende de nosotros mismos. Vamos a darle la forma que queramos, no la forma con la que viene o con la que se vaya a quedar.
Entonces, el darle esta forma, esta figura, es única y exclusivamente, yo diría, no me gusta, vieras, Facu, la palabra tanto cambiar, me encanta la palabra evolución. Porque cuando yo esculpo la piedra, cuando yo tengo una foto de hace poco tiempo y veo la puta cara que tengo ahora, ya me doy cuenta que necesitaré ayuda para la evolución. ¿Por qué? Porque es el aceptar el status quo de una situación o mío como tal y poder decir, yo quiero esta parte y quiero modificar esta otra o quiero hacerla brillar, como es el mármol. Es una de las experiencias más interesantes e impactantes que puede tener uno cuando entra a una cantera. Yo he tenido la oportunidad de entrar a canteras en Italia y son cuevas enormes, frías, totalmente frías. E hice la prueba una vez que lo quería hacer como una parte turística, de meterme en un sleeping bag y pasar la noche ahí en un invierno, y bueno, eso es inhumano, pero es interesantísimo. No toca la piedra, y esa piedra, por más fría que esté, te da la sensación de tibieza, te da una sensación trascendental, es esa satisfacción que todo ser viviente, diría yo, quiere brillar, quiere montar. ¿Qué pasa y por qué el ejemplo es interesante? Es que yo no puedo montar una escultura de un día al otro. Es que yo sé que cuando vamos a tomar el cincel de nuestra vida, el escultor pensó en una cosa y terminó en otra. Y es lo mismo que le digo yo a pensadores religiosos. Dios pensó en crear al hombre del barro y mejor lo hubiera creado de un poco de caca, que eso es lo que salió de la humanidad. Esa obra maestra de Dios, que es el ser humano, pues la historia ha demostrado que nos hemos paseado en la propia esencia. Entonces, bueno, eso es un chiste intelectual, no se preocupen. Ya les vi esas caras asustados. Entonces, el ejemplo, lo que se está hablando interesante es que nosotros nacemos sin estar terminados, caminamos sin estar terminados, que vamos dando paso a paso para poder llegar a tener, y no me digan que la cabeza me acaba de decir de qué son esos números. Ay, Facundo, voy a ir allá, pero es que me las vas a pagar. No, ya entendí. Bueno, hacemos un paréntesis. Estamos hablando de cuál era tu edad, pero vos hiciste pum, bomba de humo y te fuiste a buscar un café. Entonces, yo me fui a buscar un café porque es un tema de conversación con el café. Ahora ya me lo tomé, voy a tener que ir a buscar otro. Pero ya ahí veo, es que Facundo me los vas a pagar. En fin, no importa. Págale el doble, no hay problema. Ahora, el esculpir al ser humano incluso tiene mucho que ver con nuestro metabolismo, nuestro cuerpo y nuestra salud integral, física, espiritual e intelectual. Uno aprende a escribir de niño y resulta que ya eso es parte de esculpir el cuerpo y esculpir el alma, porque abre un nuevo proceso. Si yo no sé escribir ni leer, es muy difícil que logre tener un canto coral. Lo más importante del trabajar la escultura es que nos manda o nos dirige a un concepto claro de dos cosas. La primera, el arte. O sea, esculpirse a sí mismo no es cualquier cosa. Es una responsabilidad y es una decisión que se toma con toda seriedad y con todo compromiso. Y dos, que van a haber pedacitos de la materia prima que van a salir y no siempre ese imaginario de nuestra escultura va a ser exactamente el producto final. Yo puedo pensar en hacer una danza que tenga los brazos así y termino así porque en algún momento un pedazo se fue para otro lado, o en el momento creativo de la evolución hice otro cambio, otro proceso de evolución. Así que el escritor nos indica o nos da este ejemplo muy claro, que es un proceso para, con y de alguien con responsabilidad de sí mismo y que va evolucionando. Ojo, que no siempre
tomamos esa decisión para bien. Podemos querer esculpirnos para algo malo, en un concepto general, o algo erróneo, o podemos esculpirnos para realmente potenciar de manera integral la unión de todo lo que somos dentro y afuera del cuerpo. Voy a tener que ir por otro café, ya leí. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte de lo que hemos visto estos capítulos? Yo, respecto a moldearse, conocéis, me suena que en Japón o en el arte asiático hacen la analogía de un jarrón completo, así es como nacemos, y cuando se rompe lo vuelven a sellar con oro, porque es mucho más valioso ya que tiene experiencias, y creo que decían que nosotros somos ese ejemplo al nacer del jarrón completo, sin miedos, sin nada limitante, y poco a poco nos vamos rompiendo por condicionamientos y creencias que tenemos en la mente, y ese moldeaje que hacemos voluntariamente, conscientemente, tiene mucho más valor, porque viene de una experiencia. Simplemente eso. Tal cual, es como las cicatrices de las personas, viste que cada cicatriz te habla mucho de alguien en cuanto a procesos que vivió. Como, no sé, alguien que tiene una cicatriz en la cara puede implicar, no sé, un acto de valentía cuando enfrentó tal cosa y se cortó, o bueno, no sé, tienen su historia, así como los tatuajes por ahí. Okay. Pero acuérdense que la cicatriz no siempre sucede, y ese jarrón sin cicatrices o sin rajaduras puede ser por sí solo mejor, mucho más maravilloso que si hubiese tenido cicatrices. Las cicatrices son un efecto del proceso, no es algo que se busca tener como trofeo de experiencia. Entiendo. Sí, sí. A lo sumo con esto que comentabas, Alan, se me venía un video, que si no lo buscaría para pasar, si no lo comparto por el grupo, lo pueden buscar como el jabón, o algo así, esculpiendo el jabón, o el jabón video motivacional, lo pueden buscar. En YouTube es un video que dura 3 minutos casi. Y sale como a todas distintas personas que le dan un jabón y tienen que esculpir algo. Y cada uno esculpe algo totalmente distinto. Pero es en cuanto, como decía Miguel Ángel, es como él veía la piedra bruta y dentro de la piedra bruta él podía sacar, por ejemplo, la piedad, ¿no? De ese trozo de mármol que le dieron y esculpió la piedad, o las distintas esculturas que hizo, ¿no? Pero es como dentro de esa piedra bruta, ¿qué forma encuentro yo? ¿O a qué puedo llegar? Por eso es lo que hacía como esa analogía entre la piedra bruta como la materia que existe, la que está predispuesta, y lo que uno puede llegar a potenciar, como decís, Alan, en cuanto a cambio. El cambio sí orientado como evolución y como crecimiento. Y ahí va un poco el subjetivo, qué es evolución y qué es crecimiento para cada uno. Pero bueno, así como la comparación con esa estatua de Rodin, donde el mazo va a ser como la imagen del inconsciente en la fuerza bruta, y el cincel que íbamos a decir que iba a andar más por el discernimiento. Entonces, entre la voluntad y el discernimiento, cómo va moldeando y cambiando la mente. Genial, ¿te quedaste en entrenamiento de voluntad? No sé si recuerdas. Sí, que hay un ejercicio ahí. Vale, ¿cuál? ¿Lo sabes? Lo busco. Pues es interesante. Entrenamiento de voluntad. Él dice que es como una batería. A mí me pasa por la noche, tengo menos voluntad. No sé si os pasa a vosotros. A mí me pareció, ¿sabes qué, Jesús? Muy interesante esta parte. ¿Qué parte? ¿La de la voluntad? Estás muteado, ¿eh? Ya vi. Oye, esta parte me pareció a mí como... Sí, ¿por qué le echas, Facu? ¿Por qué? Nada, creo que se fue el sol. No, Javier abandonó, sale. Capaz que tiene algo de internet. Okay. Pero si tenés a mano el ejercicio, si no, bueno, acá está. El que dice entrenando mi voluntad, que hace las 4 preguntas. Este también lo asocié con algo que tenía pegado en mi habitación antes. ¿Lo querés leer, Jesús? No lo tengo a mano. ¿Cuál es? ¿Lo puedes leer tú, por favor? Sí, dale. Ese ejercicio, bueno, en la versión de papel está en la 149. Dice, entrenando ¿cuáles son tus desafíos de voy a? Entonces, pon entre comillas, voy a, y ahí complete la oración. ¿Qué es aquello que te gustaría más hacer
o hacer menos, sabiendo que si lo logras vas a mejorar tu calidad de vida. B. ¿Cuáles son tus desafíos? No voy a completar la oración. ¿Cuáles son los comportamientos que perjudican tu salud, tu felicidad y éxito? ¿Y cuáles mejoran tu vida si los hicieras más seguido o si los dejaras de hacer? C. ¿Cuáles son tus desafíos? Quiero tal cosa. ¿Cuál es el desafío a largo plazo hacia el cual querés dirigir tu energía? ¿Cuál es el quiero inmediato que está minando ese desafío y alejándote de él? Y bueno, después dejo esto por ahora y después sigue el ejercicio del otro más. Pero bueno, con este hay para entretenerse. Ah, Javier, ahí volviste, estabas por comentar algo. Estuvimos hablando del ejercicio de entrenar la voluntad. Sí, es que se me ha muerto el ordenador. Oye, sí. Bueno, fue como quería comentar. Kintsugi, Jesús, se llama el arte de reconstruir otra vez el jarrón. Me di cuenta que yo coloco las cosas menos importantes en la mañana, que es cuando tengo más voluntad. Obviamente, todo lo que es objetivo de trabajo laboral y lo más importante lo coloco en la tarde, soñando que lo voy a cumplir, y la verdad es que ya me lo paso por el arco del triunfo, ya cuando es bastante tarde. Entonces, esa parte del libro fue como mi favorita. Y comentando un poquito lo que platicaban hace rato, por ejemplo, que alguien decía, quizás no, el jarrón en un principio era más bello que cuando está roto. Lo curioso con el cerebro es que creo que se da en los dos casos. El cerebro, cuando nos lo dan enterito, nuevecito, tenemos, o sea, millones de conexiones más de las que tenemos después. Baja como en calidad y en la experiencia se va como perfeccionando para ser como un producto especializado. O sea, al principio es como un producto perfecto, pero después baja su calidad y en la especialización vuelve a ser otra vez perfecto. Eso es lo que siento con respecto a este ejemplo. Ya. Entiendo. No sé si Oye, una pregunta. Alguien está con ópera de fondo, creo. No sé si es Javier. A mí no me molesta, pero digo por si se tapa la voz. No, ni el audio lo tenía activado. Pues yo tengo una pregunta. No recuerdo por qué dice que descansar, esa autoobservación, ayuda al cambio. ¿Os acordáis? ¿O sabéis responderme? ¿Tú crees, Jesús, que el cerebro humano y el alma humana es como un reloj que nunca para o que necesita parar para poder afinarse mejor? Esta parte del libro es más de simbología y de la iluminación o de la explicación de cosas a través de diferentes simbologías que nos lleva a rituales. ¿Por qué? Porque el cuerpo, los órganos del cuerpo, metabólicamente hablando, necesitan un descanso. El cerebro necesita cambiar de radiofrecuencia. Esto lo vamos a ver en culturas asiáticas, ya sea en la parte superior de Rusia o en China, en la parte oeste de China superior, donde han practicado por sobrevivencia el tener cada 2 horas cerrar los ojos durante 5 a 10 minutos. Y eso mantiene el cuerpo con un ritmo cardíaco. ¿Soy yo? No soy yo el de la música, pero está muy bien ese álbum. Entonces, parece Carmina Burana, pero no sé. La vida nos enseña, y lo mismo se enseña en la primaria, que los niños en la parte del recreo, en la parte del alto de las clases, deben tener un refrescamiento. Los monjes en la época medieval, cuando escribían los grandes libros bíblicos y copiaban el manuscrito, tenían 3 horas de esparcimiento en la zona agrícola. Todo esto se relaciona con el proceso que necesita de manera integral el cuerpo y el cerebro, primero para no llegar a un nivel de
exploto ahí de agotamiento específico por una costumbre única. Y segundo, porque como decían los antiguos, el recargar la batería o el descansar lo que permite es dar un tiempo interior que todavía no manejamos a nivel neurológico de procesar toda la información que se ha tenido. El ojo es mucho más lento que el cerebro y recordemos que entonces se necesita cerrar los ojos, como digo yo, para que la cabeza piense. Ahora con esos números duré 7 minutos para darme cuenta. Así que, y nadie supo, ¿verdad? Pero bueno, así que por eso, Jesús, el descanso que además es una disciplina. También eso es importantísimo. Es el ritual correcto, permanente y definitivo que se debe tener en una disciplina. Cuando uno tiene la juventud de por medio, uno dice, bueno, esta semana no voy a trabajar porque estoy muy emocionado. ¿Por qué quitaron la música? La fecha. No, ahí está. Pero, creo que eres tú, Alan, ¿eh? Sí, me parece que es Carmina Burana, a mí me encanta. Pero a lo que voy, Alan, primero tirar cuál es el que más se aproximó a la edad. Y bueno, y siguiendo, bueno, es algo que me gusta hacer la comparación. Hombre, sí soy yo. De que el cerebro es como el sí músculo, soy yo el que ¿no? tenía Carmina Burana. Así como vamos al gimnasio, si entrenas un músculo, sabemos que antes y después, al principio se hace una entrada en calor y después se hace un estiramiento. Y no puedes estar tanto tiempo, incluso entre series se hace un descanso. Entonces con el cerebro igual, no se puede estar como dándole y dándole y dándole, porque llega un punto en que se da un poco y vas a terminar como abriendo un poco el músculo, digámoslo así. Entonces el músculo, mientras más lo usas, mejor, el cerebro igual. Y algo más que iba a decir, y así también como con la predisposición. Si yo al músculo, yo vengo y no sé, me dice Javier, vamos a la pileta natación, dale, vamos. Y salimos de ahí, y Jesús me dice, vamos a jugar un partido de fútbol, dale, vamos. Y salimos de ahí, y no sé, y Santi me dice, vamos a jugar tenis. Y vamos, es como, al menos entre natación, fútbol y tenis, me tengo que haber cambiado, haber hecho una entrada en calor, un estiramiento, hacer cosas distintas. Y por ahí con la mente no lo consideramos, pero si estoy estudiando matemática y quiero pasar a estudiar historia y después pasar a estudiar, no sé, biología, en ese medio tengo que hacer un espacio de esparcimiento y un espacio adecuado de pausa para acomodar un poco el cableado y decir, bueno, ahora vamos a hacer esto. Entonces hago esa comparación con los deportes y con el músculo para explicarme un poco mejor. Ya, y sin embargo no todo descanso sirve, no sirve mirar el móvil, ¿verdad? Porque no cambia la frecuencia del cerebro. Necesitamos relajarnos. Bueno, estamos hablando casualmente del ritual de descansar. Entonces hay que definir qué significa descansar. Descansar de manera integral no es pasar de una actividad a la otra. Podemos pasar de una actividad a la otra. Eso, por un lado, es disciplina y por otro lado es tomar un montón de tiamina ahí, quedar así como un robot. Es posible. Yo lo he tenido que vivir. Yo pasé 4 años en donde esos 4 años dormía 1 hora por día y lo hice. Así que, y esas horas posiblemente eran porque iba en tren o iba en avión. Entonces, por supuesto que después me arrepentí, pero no importa. Pero el descanso hay que definirlo. Hay que definir que no solo se trata del músculo cerebral o del cuerpo físico, sino se trata de nuestra energía que tiene que circular. Si estamos sin el descanso integral, que puede ser dormir, relajarse o no hacer nada que tenga que ver con conectarse con terceras cosas, la contemplación, por ejemplo, que es uno de los mejores descansos que hay, entonces lo que vamos a tener es un flujo, llamémosle pausado, no necesariamente lo es así, de la energía propia con la energía que va y viene. Entonces allí podemos permitir, como dice Facu, que los ligamentos y los músculos se relajen. ¿Qué se gana cuando algo se relaja, que sea estirado? Como el cerebro, como el exceso de energía y todo lo demás, se refresca. Que lo que hace allí es que digo yo, carajo, ok, ya sumé, dividí y ya me enteré y nadie supo.
hablo de los números, ¿verdad? Que van a ser cabalísticos. Entonces, tenemos primero que definir el descanso y segundo, tener en cuenta que hay una disciplina específica que hay que cumplir porque es una responsabilidad. Lo mismo de esculpir. El esculpir es una simbología que nos define o nos permite entender que se trata de una disciplina continua, constante y definida, que muchas veces no se necesita hacerlo de manera consciente de, bueno, es que hoy voy a dejar de comer tanto. No, hay que permitir que el subconsciente trabaje. Vale. Listo. Yeah, gracias. Espera, tomó un sorbo de café, ahora puedo decir la edad. Pero ya te dije que tenían que, ya te di la respuesta. No, pero no dijiste cuánto, si sumábamos todos y en cuánto lo dividimos. Sí, haga esa operación y es exacta. Por eso te dije que son cabalísticos. Acuérdate que hay un ser superior que siempre da mensajes y son muy interesantes. Es asunto de saber cómo nos manda el correo electrónico. A veces lo que hace Dios es que nos manda la computadora, el edificio, la cuenta eléctrica y todo de un solo golpe, pero resultó que sí. Y si era Carmina Murana, era porque estaba en otra conferencia ahí viendo un ensayo. Ok, nos quedamos en la voluntad, entrenamiento de voluntad. Pero, ¿cómo estas preguntas de autoobservación pueden entrenar la voluntad? A ver, yo no quiero hablar. No escucho a Omar, no escucho a Ana. Sí. Todos son malos matemáticos. Ah, mira, hasta que al fin Facundo puso después que yo. Ok, sí, Facundo. Okay, ¿quién opina? No sé si leísteis el libro. Creo que Juan José es nuevo, no sé si se había presentado antes. De paso, si se quiere presentar y capaz comenta algo. Y también si quiere hablar Jean, ojo, no es obligación hablar. Pero bueno, si quieren participar, obviamente aclaro que se pueden sentir libres. Quien quiere. Jean, Omar, Ana, Santi. No sé de qué había que opinar, si de la edad. Del libro. Ay, Ana, es que... Bueno, ok. Yo me tengo que ganar un premio porque yo dije 45. Sí. No, eso es por... No, tú pusiste eso por conveniencia porque las mujeres tienen un colmillo peor que el de los elefantes. Ya esa me la sé. Pero hay algo en lo que sí te vas a ganar un premio. Sos la única que se ha atrevido a decir sobre qué se iba a comentar. Esto significa que le has dado un punto positivo a la psicología, porque para mí, con todo cariño, te voy a decir, la psicología todavía la sigo poniendo en tela de duda como profesión, porque es una escultura que en el campo de las neurociencias es muy básica. Las emociones no existen, las emociones son un efecto neurológico de la conciencia. El amor no existe, es una decisión. Un susto es simplemente que nuestro sistema nervioso está altamente desincronizado, altamente ágil y percibe algo de pronto que le llamó la atención y aún así uno lo puede controlar. Entonces, yo soy un poquito más estilo Spock. Pero bueno, sí, exacto. Larga, sí. Y viajé a conocer en vida al primer Spock, a Leonard Nimoy, que además resultó ser un gran escritor en poesía y novela y tener varias obras sociales interesantísimas, viviendo en bajo perfil. Y es interesante un hombre con tantos millones de dólares que simplemente en los años 70, 76 todavía andaba en bicicleta, siendo un multimillonario. Entonces, esa era una decisión de su salud social y de su salud energética. Él llamaba la salud energética. Y él no era así hasta que le tocó tener ese papel. Entonces, bueno, pero esto está fuera de tema. Así que estamos hablando del libro, Ana.
Jesús, si querés puedes repetir la pregunta que habías hecho. Sí, porque no había escuchado bien. Hice muchas, no sé cuál. No sé, la última, pero no sé de qué. La de la voluntad. Sí, que... Sí, o sea, la autoobservación. ¿Qué desafío voy a cumplir? ¿O qué es aquello que me gusta hacer menos, supongo, para tener conciencia y hacerlo menos? ¿O cómo, primero de todo, qué es la voluntad? ¿Qué creéis que es la voluntad y cómo entrenarla, según vosotros? Buena pregunta, ¿qué es la voluntad? Realmente es algo que a mí me cuesta muchísimo, muy mucho, así que no podría definir realmente qué es la voluntad. Okay. Pero bueno. ¿Cualquier otra cosa comentar, Ana? ¿O que los que leyeron el libro? No sé si hemos entrado ya. Sí, adelante. Como hacer lo que decía Alan, esto de que la psicología es muy básica, sí, dependiendo de qué parte de la psicología se mire, ¿no? O sea, hay un montón de escuelas psicológicas, un montón de teorías, un montón de autores, un montón de psicólogos, psiquiatras, un montón. Entonces es como, sí, desde una perspectiva, desde la psicología, nada más para hacer consultas, muchas veces es muy básica, es muy de, bueno, vos le tenés que poner porque esto pasa por esto y esto pasa por esto. Nosotros dentro de lo que es el profesorado de psicología, vemos como, no sé si un poquito más allá, o se ve de otra forma, entonces todo se nota como ser, bueno, yo lo relacionaba mucho a esto del segundo capítulo, en donde él va diciendo de que antes el desarrollo del cerebro supuestamente llegaba hasta la juventud, ¿no? Esto tiene que ver con la psicología evolutiva, que fueron de las primeras psicologías experimentales, o sea, justamente de William James, que es del estructuralismo, o sea, es la primera escuela psicológica que se crea. Entonces estamos hablando de algo por allá por el siglo XIX, si no me equivoco. Y después, dentro de lo que vendría a ser la psicología del desarrollo, se toma más la perspectiva de todo el ciclo vital. Entonces te dice de que no, que el cerebro también sigue en funcionamiento durante toda la vida. Entonces, esto era lo que le quería decir a Alan. Depende de dónde se lo mire, desde qué teoría, desde qué autor. Por ahí como ser, a mí, por ejemplo, no me gusta tanto Piaget, porque él hacía experimentos con niños suizos y no toda la población son niños suizos. Entonces, claro, no, imagínate. No, entonces hacían experimentos con niños suizos y resulta de que todos tenemos a cierta edad que tener ciertas cosas y así es como tiene que ser nuestro pensamiento y así va a ser y listo, chao, hasta ahí nomás llegamos. O sea, por eso a mí no me gusta. Esto es dentro de lo que muchas veces muchos psicólogos o muchos psiquiatras tienen un punto de partida. O sea, siempre te van a decir, bueno, yo soy más de la psicología cognitiva o yo soy más de otra psicología y así. O sea, es todo un tema de visión también. Pero bueno, eso es lo que me hacía recordar con lo que justamente estoy estudiando para rendir un final. Ana, hay una cosa muy bonita, muy interesante, que es casualmente se responde la pregunta de Jesús. Dentro de neurociencias, la psicología o los profesionales en psicología que atienden pacientes no pueden hacer una receta médica. ¿Okay? Lo que tratan es explicar un paso a paso en una forma sencilla de la convivencia o la vivencia de una persona o de un sujeto determinado, para que de esta manera no se complique la existencia propia en solucionar las cosas, sino que trate de evolucionar y de ir modificando su escultura
en forma mucho más del día al día y más práctica. Más viable. Más, bueno, a mí me es más fácil un par de medicaciones y eso es más fácil y sigo que estar ahí viendo a ver si le tengo que sonreír a un vecino. O si me pongo a hablar con los perros y no sé si el guau guau era más alto, era más agudo. Ahora, en toda la estructura, vamos a ver que por ejemplo, Jesús, una persona que tiene un niño, que ahora se da mucho con el cuento famoso de el déficit atencional, y el déficit atencional ya se comprobó que no existe, que eso fue simplemente una creación en los años 80, finales de los 90 en Estados Unidos, porque casualmente el grupo de profesionales en psicología estaban desempleados. Había más de 3 millones de psicólogos desempleados y tenían que inventar algo para tener una estrategia comercial. Esto presenta una cosa que pareciera un mal, pero permite algo muy bueno. Permite llevarnos a que seguimos estudiando el cerebro y nos damos cuenta de que el cerebro tiene conexión electrostática con otras personas que ni siquiera estén cerca nuestra. El trasfondo de la energía. Entonces esto nos hace mirar para allá. Al hacer mirar para allá, aunque sea de una manera poco consciente, yo considero que decir inconsciente no existe, es poco consciente, estamos cometiendo un acto, haciendo algo. Ese hacer algo ya es la ejecución de la voluntad. Y la ejecución de la voluntad, para definir qué es voluntad, que es muy interesante en este libro. Vean que estamos hablando de los temas que cada quien ha interpretado sentido en el libro y no del libro en sí. Y en cierta manera es muy interesante, porque lo que va a querer el autor es que cada quien evolucione de acuerdo a su pie derecho, a su pie izquierdo. Y ya. No es que vamos a discutir, o el autor en sí no va a querer que se discuta su texto, porque no nos va a hacer un examen al final en la universidad, sino lo que quiere es invitar a la persona a que se haga esta discusión sobre la temática determinada de acuerdo a sus propios considerandos. Esa es eventualmente la explicación de cuál fue la voluntad. Y entonces vamos a ver qué es la voluntad, una decisión de un acto o la reacción con menor conciencia de algo. Le ponemos una inyección de dopamina, o le ponemos un poco de B12, o simple y sencillamente tratamos una persona con parálisis cerebral de PCI y lo tratamos con música, ¿ok? Este tipo de cosas nos está determinando que es tener voluntad, porque Jesús, hablemos de las dos cosas diferentes. Una cosa es tener voluntad de algo, o sea, estar de acuerdo con querer hacer, y otra cosa es tener una voluntad o hacer la voluntad. En esto ya no, quiero leer algo que capaz que, no sé, tal vez viene como ad hoc con el tema. Dice: la voluntad es compañera de la inteligencia y su evolución. En sus estados sucesivos, la voluntad es la facultad de desear y querer. La voluntad es gemela de la inteligencia, mientras que esta es la facultad pasiva e iluminativa de nuestro ser, la que determina y guía nuestros juicios. La voluntad es aquella facultad activa por excelencia, que nos impulsa a la acción, traduciéndose en estado constructor o destructor, según en particular intención de la inteligencia. Las dos facultades están así constantemente relacionadas y se determinan e influencian mutuamente. El pensamiento dirigido por la inteligencia prepara la línea o dirección en la cual se canaliza según cuál sea la obra de la voluntad, mientras ésta a su vez determina y dirige la actividad intelectiva del pensamiento, siendo la conciencia el centro motor estático determinante de las dos. Así como hay conciencia y subconsciencia, el pensamiento consciente y pensamiento subconsciente, y por ende la inteligencia racional como la instintiva, hay también una voluntad instintiva o automática al lado de la voluntad inteligente o racional. Es como que clasifica la voluntad a su vez.
La primera constituye nuestros deseos y nuestros impulsos, en común con los animales y seres inferiores, mientras que la segunda es el estado de reflexión del fruto o de una determinación inteligente. Por su íntima naturaleza, el progreso de las dos facultades debe estar constantemente relacionado. Bueno, aquí sugiere sobre corresponder con el adelanto, como, bueno, si hacemos como comparación de pie izquierdo y pie derecho, como si adelantamos con el pie izquierdo, sería la pasividad, la inteligencia y el pensamiento, y el pie derecho sería la actividad, la voluntad y la acción, que uno adelanta en los pasos de la vida, si lo hacemos como simbólicamente. Y así, bueno, la podemos ir comparando con un músculo del cuerpo en el cual, de vuelta, la comparación del cerebro con el músculo, ¿no? Que si no lo ejercitamos, la voluntad también es algo que se puede ejercitar, que todos tenemos en cierta forma, pero ya sea la consciente o la inconsciente, la podemos ir ejercitando. Vaya que voy a pasar este texto por el grupo. Sí, más allá de que siempre, o sea, yo pienso que también creo que lo decía en alguna parte del texto, que tiene que haber un estímulo para que se cree algo como una voluntad, no una motivación, porque tiene que ver con la motivación. Y con respecto a eso que decías, Alan, del déficit de atención, hay un texto que a mí me encanta, que es de Jorge Volnovich, si no me equivoco, que se llama Los cómplices del silencio. Me encanta, porque bueno, no sé, si alguno no lo ha leído, léalo, es muy bueno. Sí, Volnovich es muy divertido. Dice muy claramente cómo el sistema de lo que vendría a ser, ¿no? O sea, a ver, el sistema de nuestra supuesta coherencia, ¿no? Como seres humanos ya grandes, ya maduros, siempre pone etiquetas en los niños, sin dejar ver qué es lo que está pasando en la raíz. Y bueno, eso me encantó, me hizo acordar mucho ese texto que me encanta. Y sí, por otra parte, creo de que la voluntad es, como decía Facu, una acción, pero de esta acción yo creo particularmente de que cuesta mucho si no hay una motivación, si no hay algo que sea un foco de atención para uno. Por ejemplo, como ser a mí me cuesta mucho muchas veces sacar esta fuerza de voluntad, y si no veo una motivación o una meta o una raíz, cuesta más. Ana, pero ¿qué? Perdón, Jesús, dale. Que me dio como una respuesta a la pregunta de ¿por qué las preguntas que pone el libro entrenan la voluntad? Es porque te dan motivos para hacer algo, entonces por ende aumenta la voluntad. Tal vez sea por ahí. ¿No será esa motivación definida o encontrada en que recordamos que todos los seres humanos nacemos inteligentes, Ana? El simple hecho de acordarse que sos inteligente ya es suficiente, digo yo. Como motivación. Claro, porque ahí nace la motivación de yo soy un ser humano, yo puedo. Puede ser, nada más de que bueno. Es decir, ¡wow! ¡Qué dicha! Tengo cerebro. Como a mí es que se me prende el bombillo cada 30 años y hago algo. Cada 30 años me acuerdo. Sí, por otra parte, bueno, yo siempre, a mí me gusta mucho más la parte de la psicología, lo que vendría a ser todo lo social, todo lo que conlleva la sociedad en una persona, ¿no? Como seres individuales. Nosotros nacemos súper dinámicos. Bueno, ahí justamente dice de que tenemos un montón de conexiones, que se van haciendo un montón de conexiones. Y la cuestión es esa, de que cómo influye la sociedad dentro de lo que uno hace, de lo que uno va haciendo. Por eso de que a mí me gusta como ser mucho la perspectiva que toma Erik Erikson, ¿no? Que revive un poco lo de todas las cosas que dice Freud, pero de una forma mucho más social. Cómo se toma desde el niño pequeño, ¿no? Que toma las primeras 5 etapas de Freud,
las toma primero y después va desarrollando otras para la adolescencia, ¿no? Creo que tiene que ver mucho el sistema familiar, tiene que ver mucho los sistemas de grupo de pares y un montón de cosas, hasta los mismos maestros, los mismos profesores, la abuela, lo que sea. Todo eso tiene que ver con esta falta o con este buen manejo de este principio de la voluntad. Porque muchas veces hay muchas personas que nos rompen tanto que esa voluntad deja de ser un poco viable y nos dejamos estar. Por eso lo que decía, bueno, Facu, de las actividades que se dan ahí, de esos 4 puntos, que cuáles son las cosas que quiero lograr, cuáles son las cosas que como que noto negativas y todas esas cosas, tiene que ver con un sistema que va más allá de los valores, o sea, como un valor de mea culpa, ¿no? De cómo a través del tiempo hemos sido influidos por las demás personas y cómo eso va a influir en las decisiones que nosotros tomemos y esta motivación de acción para tener una buena voluntad, como por así decirlo, ¿no? Facundo. Nos estabas diciendo, creo que es... Gracias, Ana. Juan, el que nos acompaña hoy por su primera vez, ¿no? O sea, para echarlo al agua, a ver, que hable un poquito y que se presente. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, gracias por el espacio, gracias por permitirme estar acá. A ver si activo la cámara. Estoy en iglesia, los que están en San Juan saben que no es en Capital, entonces mi internet no anda muy bien. Bueno, yo estoy estudiando psicología, empecé este año, así que libro, no he leído el capítulo 2, así que mucho no puedo opinar, leí hasta el 1 nada más, pero como el miércoles pasado no me pude sumar, así que ahora quería estar aunque sea un ratito. Y también estoy como Ana con finales, así que relacionando un poco las cosas que dicen, me sirve todo lo que estás aportando, Ana, me sirve un montón. Lo voy a usar para cuando tenga que hablar. Y bueno, estoy acá para aprender, así que espero desde la próxima que me sume con más, habiendo leído los capítulos y así pueda hacer aportes concretos. Gracias a todos. Qué bien, qué bien. Mira, hay algo muy bonito y es que casualmente se abre la puerta del conocimiento y de compartir el conocimiento. Ana, has estado hablando de algo muy interesante y te voy a contar que Carl Rutner es un doctor en psicología del comportamiento, casualmente es chileno, pero toda su vida ha trabajado y en Tailandia, ahorita está en Indonesia. Lo conocí personalmente, ya por supuesto tiene el triple de mi edad, pero lo conocí personalmente simplemente por tomar vino y comer trucha. Eso fue lo que los unió. Y Carl, el doctor Rutner, ha hecho unos estudios sobre cuáles son estas características sociales. Y uno de los estudios que hizo muy interesante es resume en que nos damos cuenta de que el desarrollo de Occidente, por ser Occidente una civilización entre comillas muy nueva, está apenas empezando a procesar y entender parte de lo que realmente es necesario en el comportamiento social. Hizo un estudio muy lindo donde alguien, y yo te digo lindo porque en cierta forma yo lo viví. En mi casa había una terraza donde estaba la chimenea y de pared a pared era la biblioteca. Entonces, yo era un niño y la biblioteca ya me la había leído. Hasta la había puesto con inventario y eran más de 2,000 ejemplares. Todavía recuerdo el olor del papel, las gotas de café en algunos libros y a mis 10 años en otros. Él hizo un experimento
tomó exactamente un ambiente hogareño de una familia de un muy buen estatus social, con una gran biblioteca, con todas las facilidades que nos permitiría desarrollar la voluntad hacia adelante de sus miembros, y otra familia totalmente opuesta. Los dos niños tenían más o menos la misma edad, culturas diferentes. Uno pues sí vivían ahí en Indonesia, pero uno era padres occidentales, el que tenía plata, y el otro padres orientales. Leyó más el niño de habilidades. ¿Por qué? Porque la inteligencia humana nace en la curiosidad. La disculpa, justo se cortó, creo. ¿Cuál fue el niño que leyó más? Justo se me quedó ahí. El niño de Indonesia. Bien. Entonces lo vamos a hablar con que era el niño de una cultura ancestral de muy pocos recursos socioeconómicos. Y él quiso y leyó más y aprendió más y supo más porque era más curioso. Y ahí viene el famoso refrán que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Entonces esta falta de línea en el ejercicio del acto de las voluntades o en el desarrollo de las voluntades viene porque estamos en un punto alguna otra cosa que ya no esté aburriéndome. Y de ahí es que nos demuestran que esta curiosidad es el origen de la inteligencia. Así que ahí hay algo muy interesante, y es cómo se practica y se mejora y se logra tener el ejercicio tanto de lograr desarrollar la voluntad para, entre comillas, cambiar, eso, evolucionar. Estamos en una sociedad consumista que nos dice que cambiar es por tener esto y querer ser más espirituales y hacer más yoga y hacer más. Y a veces realmente el mensaje es salir de los. ¿Por qué? Porque todos están en una línea y también es consumismo. Pues en Argentina estamos llenos del turismo que hay ahora casualmente de yoga. Tengo amigos que están haciendo esto por montones allá y me ha llamado la atención. Porque yo fui en Argentina muy joven y Argentina es un país de relajación absoluta. En todas esas zonas, hasta en el tren se puede uno relajar hermosamente. Bueno, viniste cuando eras muy joven, Alan. No, bueno, no creas. Incluso hace muchos años andaba por allá. En fin, el tema interesante es no encontrar a cómo es que la voluntad sale, es simplemente darnos cuenta que la inteligencia nace de la curiosidad, que todos somos inteligentes y que en el acto de aceptar nuestra inteligencia vamos a tener la motivación suficiente. Diré hasta una vulgaridad muy machista, pero es que no se me ocurre, para poder cambiar nuestros hábitos y tener la disciplina que sería el equivalente a tener el acto de la voluntad. Uh-huh. Y como ya los enredé y disfruté enredándolos todos, les devuelvo la palabra. Bueno, igual ahora creo que si estamos como en horario estaría bueno si alguien se anima a hacer una síntesis de lo que hemos estado hablando hoy. No hace falta que hayan leído el libro, obviamente, pero sí de lo que estuvimos hablando hoy. No sé si les parece. O si alguien quiere hacer algún comentario antes, bienvenido sea. ¿Qué se hizo Javier? Javier está con la cámara apagada, así que vaya a saber qué está haciendo. Está entrenando la voluntad. No necesita vernos. No sé. Hola a todos, ¿cómo están? Jim Marco. Hola, muy bien. Hola, Jim Marco. ¿Cómo les va? Muy bien. Yo quería aportar un poquito acerca de la voluntad. No llegué a leer el capítulo 3. Me puse a estudiar
el tema de la voluntad, hay un concepto que me gusta de Bob Proctor que dice que es una facultad mental superior del ser humano, que consiste, que es la capacidad de mantener una imagen fija en la pantalla de la mente. Yo creo que la voluntad también es el poder de accionar o de no accionar por encima del mecanismo biológico del cerebro, ¿no? De lo que nos hablaba en el libro, de que incluso hay la frase que te dice, no eres tú, es tu cerebro. Que todo el tiempo el cerebro está mandándote señales y a veces simplemente pensamos que somos nosotros cuando en realidad el cerebro ya tomó la decisión, ¿no? Es como sobreponernos a esa biología. Cuando dije accionar y no accionar es tanto, por ejemplo, para hacer ejercicio. Por ejemplo, el cerebro te puede decir, entre comillas, te va a gastar mucha energía. Pero si logras, a pesar de esa pereza que pueda aparecer, logras mantener esa imagen en tu mente de que vas a entrenar y te pones a hacerlo, es una manera de fortalecer la voluntad. Y a lo contrario, ¿no? De no accionar. Por ejemplo, cuando sabes que una comida o una Coca-Cola te va a hacer daño y el cerebro te dice, vamos a por ella, y utilizando la voluntad también puedes no accionar en base a ese proceso biológico que sucede, ¿no? Eso es lo que yo quería acotar acerca de la voluntad y que claro, se puede entrenar. Y algo más que quería decir es que se fortalece muchísimo cuando empezamos a disminuir las adicciones negativas a la dopamina, cuando nos empezamos a alimentar más conscientemente, cuando empezamos a dejar el vicio, digamos, de las redes sociales, de lo digital, que es en los últimos años ha estado matando la voluntad de mucha gente. Yo lo he experimentado que cuando he disminuido, yo mismo me he puesto, digamos, una disciplina de cuánto tiempo usar WhatsApp, redes sociales y todo, mi voluntad hacia las acciones que cuestan más, que nos consumen más energía, aumenta. Y se hace más fácil, digamos, leerte un libro, se hace más fácil hacer ejercicio, se hace más fácil levantarte temprano. Como ejemplo, ¿no? Y eso quería aportar, chicos. Muy gracias, lo voy a aplicar. Tener esa imagen fija en el cerebro para que aumenta el deseo. Es interesante. ¿Qué interfiere contra la dopamina? O sea, ¿la voluntad interfiere contra la dopamina? O sea, cuando algo genera mucha dopamina, tenemos que hacer mucho esfuerzo de voluntad para no dejarnos ir por esa dopamina hacia la recompensa. Claro, es que en sí, yo creo que el cerebro no distingue entre lo que es recompensa a largo plazo y corto plazo, ¿no? Justamente las cosas que nos generan valor en la vida son aquellas que son a largo plazo. Y si le damos recompensas constantemente a corto plazo, ya sea en la comida, ya sea desde las redes sociales, ya sea hay más cosas, ¿no? Que nos dan recompensa inmediata. Para el cerebro, él entiende que ya estás recompensado y no deberías por qué gastar más energía en otras actividades que te va a costar más. Entonces ahí te manda esa pereza y ahí es donde decimos no tenemos voluntad, es que no tengo voluntad para levantarme temprano, para hacer las cosas. Y cuando disminuimos esa carga de recompensas inmediatas, naturalmente la voluntad aparece. Y aún sumándole eso se le puede desarrollar mediante la meditación y desafiándote constantemente, ¿no? También me gustó lo que dijo Ana, y sí es verdad, cuando tienes un propósito claro, la voluntad es más fuerte, cuando sabes a dónde te diriges. Claridad en propósito, me encantó lo que dijiste, Jin. Sabes que ya que está, bueno, dijiste una forma, bueno, dijiste varias, pero una dijiste es la meditación. ¿Podrías decir al menos 3 formas o 3 tips como prácticos que nos puedes comentar en cuanto a tu práctica de ejercitar la voluntad? Si querés explicarte más. Bueno, primero es una dirección. Saber a dónde te diriges, ¿no? Eso es lo primero, creo. En base a eso, ahora es muy importante la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Porque si nuestra autoimagen es pobre o nos sentimos que no merecemos las cosas, voluntad no va a haber para nada.
Ahora, uno es el minimalismo digital, en disminuir las recompensas inmediatas, hacerlo progresivamente, porque también cuando se corta de pronto te viene un autosabotaje. Desafiarte, por ejemplo, a la hora de entrenar, si es que entrenan, los que entrenan, cuando te desafías, no lo hagas. Y si tú logras sobreponerte a eso, logras decir no a una Coca-Cola o a unas cervezas un día, naturalmente la voluntad se eleva bastante. Eso es lo que yo he experimentado. Ok, Ahora, gracias. Marco, pero es que te tengo un comentario, lo voy a decir de esa manera. Una cosa es la voluntad y otra cosa es la disciplina. Si tenemos disciplina, se puede desarrollar la voluntad. Todos tenemos voluntad, partamos del hecho de la inteligencia. Porque si quiero estar menos tiempo en redes sociales o lo que sea, eso es lo mismo hoy que en la prehistoria y en la Edad Media. Lo que ha cambiado es el medio. Pero esa es la voluntad. Yo tengo voluntad de estar, quiero tal cosa, es un deseo, eso no es realmente la voluntad. La voluntad es el ejercicio de la disciplina y nace con la disciplina. Y yo hice algo más fácil, lo pueden hacer ustedes en sus épocas, pero cuando yo hace el siglo pasado, lo que hacía era algo muy sencillo. En lápiz y papel tomé un calendario de domingo a domingo, donde ponía 5 de la mañana suena el despertador, 5 y 2 minutos apago el despertador, 5 y 3 minutos me estiro en la cama, 5 y 6, y así iba siguiendo de manera tan militar que mi voluntad era: voy a disciplinarme para llegar a dejar de usar eso para cuando esté grande no necesitar de eso. Incluso yo tenía la disciplina de sumar y restar en tales días y tales fechas, de tal hora a tal hora, la mesada que me daban. Y reproducir dinero, porque en la escuela también me dedicaba a reproducir dinero con mis compañeros. Yo era el único que no gastaba, porque no gastaba plata para que... así que había hecho una organización visual, que era la herramienta que estaba usando, para llegar a largo plazo en ejecutar mi voluntad, que mi voluntad era ser disciplinado. Entonces tenía que usar el mismo proceso de la disciplina para poder ser disciplinado. Cuando estaba en la universidad... Una cosa perdón. Perdón, ¿Sí? Pensé que terminabas. Quiero decir, capaz que Gianmarco también conoces del tema. Yo me he estado interiorizando apenas en estos días, pero en distintos grupos se ha estado hablando, sobre todo en este último tiempo, y yo que me puse a googlear esta semana vi que en estos últimos días, sobre todo, había sido... Pero aparte desde el querer. ¿se traba el audio? A ver, ¿ahí se escucha mejor? Te fue por un momento. Sí, ¿no es lo mismo? A ver, Voluntad y querer no es lo mismo. ¿O no? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, ahora sí. te decía que probablemente Gianmarco o alguno de los chicos sepa un poco más, que en estos últimos días estuvo hablando bastante del tema de el bullet journal. Yo estuve buscando sobre al respecto y es más o menos como comenta Alan, pero es como algo que al menos en estos días yo estuve leyendo y parece que hay mucha gente que se está sumando. Capaz que alguno conoce más al respecto, no sé. No, de este tema no. Yo en lo personal no. O sea, pero no es lo mismo la voluntad que tener disciplina, ¿verdad? Tú, la voluntad... No.
no puede hacer nada con costos sin mover los ojos. Pues justamente porque él sabe ya cómo logra mover los ojos. Aunque no se comunique, aunque no tenga opciones, aunque haya tenido, eso no quiere decir que no esté escuchando y que él no quiera hacer un esfuerzo por comunicarse para lograr lo que él quiere. Cuando come algo que no le gusta, tose. Y la mamá dice que es que le cae mal. Le encanta que le dejen el pelo largo, ¿sí? Porque obviamente padece frío y qué sé yo, y la mamá se lo quiere cortar. Y estas cosas, si uno las analiza de manera menos complicada, porque la vida realmente es fácil, uno dice, ah, caramba, quiero tal cosa y simplemente tengo que tener disciplina para lograrla. Esa disciplina es autoorganizarse. ¿Necesitamos herramientas para organizarnos? Por supuesto. Que esas herramientas es llegar y tener. Yo ahora no uso el Excel con el minuto a minuto porque ya lo tengo desarrollado. Y si me pongo a hacerlo por querer hacer la práctica, siento que estoy perdiendo el tiempo en algo que... Y allí vamos a correlacionar eso. Una de las cosas interesantes es que todos hemos tenido la voluntad de leer el libro y demás, pero en algunos momentos, y lo que vemos hoy, es que le dimos una ojeada a esos 2 capítulos y no profundizamos en la lectura de esos 2 capítulos. Bien, y eso está bueno también. Hablando de profundizar y justamente de lo que se viene, creo que todo lo que último venimos hablando es bastante sugerido al siguiente capítulo, que es el capítulo 4, que se llama Expectativas. Si se escucha mal, ahí saco el video. En el capítulo 4 vamos a hablar sobre justamente el deseo, el placebo, cómo nos dirigimos hacia lo que nos dirigimos y demás. Así que, si les parece, quedamos como para leer el capítulo 4 para la próxima semana. Sería solamente capítulo 4. En la versión en papel es hasta el 249. Y si alguien quiere hacer algún comentario, el capítulo 4 sería para la próxima semana. Ya lo voy a pasar igual por el grupo, lo que incluye ese capítulo. Y bueno, si alguien quiere decir una frase así de lo que se lleva al encuentro de hoy, para culminar. Que Alan la tiene reclara. Ya viene de vuelta. Súper disciplinado. Hace 53 años. Ok, ya entendí. Ya está, sí. Ya me salieron las muelas. Me dolió la cachetada. Ya está, con toda la fuerza de voluntad, todo al pie de la letra. Ana, te odio, pero odio a Rocho. No, es muy lindo el encuentro. Realmente, bueno, es mi segunda intervención. Y nada, muy lindo la verdad. Facu, una frase que podríamos decir y es interesante. Bueno, para mí es interesante. Que las preguntas que está haciendo Jesús nos representan las preguntas internas que él tiene en sí mismo. Y a veces hablarnos al espejo puede ser hablar hacia y con los demás. La voluntad y el esfuerzo de esculpirnos nos recuerda como primicia que somos un grupo conjunto, que el ser humano no es un individuo único y solo. De manera que es muy bonito que Jesús se haya autopreguntado a él en voz alta para ver si algún día se puede responder. Yo sé que no lo vas a hacer por vagabundo. Porque no tiene la fuerza de voluntad de preguntárselo a él. Me gusta vuestras opiniones. Ajá, sí, no, te gusta ser ejecutivo. Delegas las respuestas en nosotros. Eso es manipulador. No. Bueno, yo lo único que puedo decir, o sea, Jesús es coach también y trabajan desde el método socrático, ¿no? Que es con preguntas y demás. Creo que es así, ¿no? Sí, no, yo lo sé, pero Jesús, le hablo a Pedro para que entienda a Pablo.
Entiendo. Bien. Bueno, creo entonces con esto último que comentó Alan, ya estaríamos porque llevamos 1 hora 21 minutos de grabación. Así que hasta acá estaríamos. Y bueno, muchas gracias por este encuentro. Sí, Facu, solo para despedirme, yo en agosto, septiembre, yo creo que no podré acompañarlos en todo el proceso que van a tener, así que yo les aviso con tiempo, pero ya para mediados finales de septiembre, aquí entramos en campaña política y mejor no les cuento. Así que mi ausencia, ya me están reclamando que me ausenté en una reunión de esas por el otro lado, así que pues tengo que en su momento tomar una decisión de antemano. Van todos así con la bendición papal para que estén siempre muy bien y pues tendrán mi contacto directo por cualquier cosa, pero si me ausento ya saben que son por fuerza mayor. Ok, gracias por avisar, Alan. Gracias, Alan. O sea, esa foto de atrás es para hacer campaña política. Claro. Ya entendí. Hombre, está bonita. Hombre, está bonita, sí, la podría usar, pero no la quiero usar para eso. No, la de campaña política fue con maquillaje y toda la babosada. Mira, bueno. ¿Qué tal? Me generó energía. Ok, pues muchas gracias por asistir. Gracias. Hasta el próximo encuentro. Entonces. Nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? ¿Pasa eso, Facu? Sí. Y nada, que vaya muy bien. Chao. 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 Nos vemos. Adiós. Chao, chicos, nos vemos.